Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Aquí estamos en Así es la Cosa a través de Promar Televisión y la 94.1. Recuerden, nos escuchan por la 94.1, nos ven a través de Promar Televisión, también a través de Instagram Live, a través de Telegram y por supuesto siempre este programa lo vamos a colocar en YouTube para que usted lo vea con más calma cuando lo desee. A ver, nuestro tema del día de hoy, cuidados del corazón en la mujer embarazada. Y vamos a entender por qué justamente la mujer embarazada, qué pasa durante el embarazo que tenemos que cuidar como con más una lupa allí, algunos elementos y tomar en cuenta los antecedentes del paciente para hacer un buen seguimiento durante el embarazo. No solo es el tema de estar embarazada, sino que hay que cuidar el corazón. ¿Quién nos acompaña? La doctora Adriana Mogollón, médico cirujano egresado de la UCLA, residencia asistencial programada de medicina cardiovascular en Ascardio, medicina cardiovascular en Ascardio, posgrado de cardiología clínica en la UCLA Ascardio, diplomatura universitaria de cardioobstetricia en la Universidad Católica de Argentina, Sociedad Argentina de Cardiología, y que, bueno, justamente está con nosotros en el día de hoy, porque además siento que debe haber una pasión ahí interesante entre la cardiología y la obstetricia, ¿no? Al menos la obstetricia, ¿no? Sí. Debe ser algo que te atrajo y te atrapó en algún momento, ¿no? Sí. Bienvenida, ¿no? Gracias por la invitación, gracias a todos los que están en sus pantallas conectados con nosotros. Y ciertamente cuando eres cardiólogo sientes una pasión y un amor especial por el corazón y todo lo que representa, ¿no? Cada especialista siente que su área es la mejor, que el órgano que cuida es el más bonito de todo el cuerpo, pero dentro de la cardiología tenemos más o menos 10, 15, incluso 20 años comprendiendo y certificando que hablar del corazón de la mujer es un tema diferente, ¿ok? Que más allá de lo que normalmente sabemos que es importante cuidar en cualquier corazón, como los factores de riesgo, el peso, el consumo de cigarrillo, etcétera, cuando hablamos de mujer, hay otros factores que son no convencionales que influyen de manera significativa la salud del corazón de una mujer. Y ahí es cuando incluimos todo lo relacionado a sus emociones, a cómo influye su entorno familiar, social y además el punto de la obstetricia, que es su historial obstétrico, ¿ok? La salud cardiovascular de la mujer está muy ligada a su salud hormonal cuando se encuentran en etapas que aún no han atravesado una gestación. Todo lo que representa su función ovárica, su función tiroidea es sumamente importante, y una vez que atraviesa un embarazo, todo lo que se produce durante ese embarazo y después de ese embarazo también marca hitos o etapas que pueden desencadenar o no el desarrollo de una enfermedad cardiovascular, bien sea durante ese embarazo o años después de haberlo atravesado. Entonces, los que hoy en día estamos apasionados y dedicados a este enfoque de la cardiobstetricia, que a final de cuentas no es que somos obstetras, por supuesto que no, claro. Somos un complemento del área de la cardiología que viene a tratar de dar a conocer, a hacer algarabía digital, de que hablar del corazón de una mujer implica saber cómo se ha comportado su historial obstétrico, porque todo eso que ellas hayan atravesado en algún momento va a estar marcando un factor muy importante en cómo puedan estar ellas comportándose a lo largo de su vida. ¿Sabes qué me encanta en el caso de la cardiología? Cómo la cardiología ha venido siendo como subespecialidad para, evidentemente, tratar al paciente lo más próximo a esa condición, pues, sea enfermedad, sea patología o sea una condición natural. La cardioncología, la cardiobstetricia en este caso. Y eso me encanta porque significa que el médico cardiólogo se aproxima aún más y estudia con más profundidad ese tipo de pacientes. Ahora, ¿qué pasa con el corazón de una mujer que no está embarazada y de una, si pudiésemos comparar un poquito, una mujer gestante que va a ir durante 9 meses al menos? Los cambios que atraviesa. Los cambios que va a atravesar durante 9 meses. ¿No? Exacto. Yo siempre le digo a mis pacientes, que el embarazo es la mayor prueba de esfuerzo que un ser humano puede atravesar. Esa prueba de esfuerzo que estamos acostumbrados a visualizar como que estamos en una caminadora, estamos trotando, corriendo. No es nada comparado con lo que una mujer atraviesa durante esos 9 meses, en que su corazón no solo late para ella, sino para
una o más vidas, porque hay embarazos de un solo bebé como hay embarazos de varios bebés. Entonces es ciencia, pero más allá de ciencia parece incluso mágico cómo todo el sistema cardiovascular se adapta para dar vida a ese ser, para latir por ese ser durante ese tiempo. La cantidad de sangre, como nosotros llamamos de volemia, que ella maneja durante esos 9 meses, se prácticamente duplica, porque ella tiene que darle sustento a esa vida que se está gestando también. Se forma un órgano que normalmente la mujer no tiene, que es la placenta, que es como la matriz de todo este enfoque cardioobstétrico y es el protagonista de muchas condiciones que se presentan durante la etapa del embarazo y que pueden generar problemas a nivel de la cardiología, como lo que son las complicaciones de la hipertensión durante el embarazo también. Y que es el órgano que también le va a dar vida al bebé. Entonces es como es un proceso tan especial y en el cual una mujer, como yo siempre les digo a todas aquellas mujeres que han pasado por un embarazo, cada embarazo es diferente. Lo que te haya pasado en un embarazo no es mandatorio a que se va a repetir, ¿ok? E igualmente, la mujer que ellas fueron antes de esos embarazos es diferente a la que van a ser durante y después de esos embarazos. Entonces, es como tener varias vidas. Sí, más o menos. Es una vida donde en esas diferentes etapas puedes tener un desarrollo médico o un estado de salud totalmente distinto, ¿ok? Y eso es importante tenerlo en cuenta también. Una cosa que siempre hemos hablado en todas las especialidades es que qué bueno sería que pudiésemos hacer toda una consulta preconcepcional y que tuviese la oportunidad de valorar a estos pacientes antes del embarazo. No siempre, la gran mayoría de veces no ocurre. Pero bueno, sería lo ideal que pudiésemos tener como que en el caso de la cardiología, pues hacer una valoración de la paciente antes del embarazo cuando decide, pues a lo mejor pues buscar las formas de salir embarazada y tratar de que esos factores de riesgo, que ya nos vamos a conversar un poco de esos factores, digamos, minimizarlos, eliminarlos o tenerlos en consideración para lo que hacer la evolución del embarazo, ¿no? Es así. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que presenta una paciente gestante una vez que evidentemente sale embarazada? Y tiene que tomar en consideración desde antes, pero bueno, ya estando embarazada. Sí, bueno, hablando por supuesto de los clásicos, siempre nunca podemos dejar de mencionar la obesidad. Es un factor de riesgo muy importante. Puede ser un marcador incluso de condiciones que no son del todo cardiovasculares, pero por supuesto tienen un enfoque cardiovascular como la diabetes gestacional, ¿ok? El riesgo de que una mujer pueda tener diabetes gestacional está muy ligado a ese antecedente de la obesidad. Los problemas de colesterol, triglicéridos, LDL, lo que llamamos las dislipidemias, ¿ok? Cuando venimos a ingresar a un embarazo con esos valores alterados. Si ya eres portadora de alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, si tienes alguna condición cardíaca conocida, bien sea de falla cardíaca o no, o incluso algo que es muy frecuente y que hasta la mujer que menos piensa que pueda tener alguna enfermedad pudiera haberlo sentido al menos una vez en su vida, que son las palpitaciones. Las mujeres generalmente sentimos muchas palpitaciones porque nuestro ciclo menstrual también nos hace pasar de manera fisiológica y normal por momentos en los que tenemos síntomas cardiovasculares. Y estamos muy acostumbradas a pensar que eso se me va a pasar, que todo está bien, que tengo muchas cosas en las que ocuparme, mi familia, el trabajo, mis hijos, etcétera. Y nos dejamos un poquito a un lado, porque el corazón de la mujer es así. Sí. Piensa más en cuidar a sus seres amados que en ella misma. Es como una naturaleza que hay allí. Entonces, a veces hay hasta arritmias que vienen, ¿ok? Manifestándose desde antes y que pudiesen ser mejoradas incluso con cosas tan sencillas como el ejercicio, que nos va a ayudar desde muchos puntos de vista. Y bueno, por supuesto, todo lo que es el consumo de cigarrillo, etcétera. Sin embargo, hablar propiamente ya de la mujer, de esos factores que son propios de la mujer, implican una cosa que es muy importante, que son los antecedentes de haber recibido fármacos quimioterápicos, que lo estábamos hablando ahorita, los antecedentes oncológicos. Están viendo ahí una de las láminas que ok, perfecto. Sí, bueno, allí lo pueden ver. La columna que está principalmente a la izquierda y la que está hacia la derecha son los que llamamos emergentes o únicos. Y también otra cosa que generalmente no pensamos que puede influenciar y que es más o menos prevalente en la población, que es los ovarios poliquísticos, ¿ok? Y las mujeres que ya hayan atravesado un embarazo, es muy importante que sepan que si han tenido en alguno de estos embarazos un recién nacido menor de 2,5 kilos, que es lo que llamamos de bajo peso, o que son pretérminos menores de 37 semanas, esos son, o por supuesto que han tenido problemas de presión arterial alta durante el embarazo, son muy importantes marcadores pronósticos del desarrollo de alguna complicación cardiovascular durante alguno de sus futuros embarazos o sus etapas posteriores al embarazo, a lo largo de su vida.
Entonces generalmente no sabemos eso, nadie nos ha hecho la acotación en algún momento, o incluso la parte emocional es muy importante. Todo lo que habla del corazón de la mujer está estrecha e íntimamente ligado a cómo sus emociones afectan a su corazón, porque cerebro y corazón son un mismo eje, ahí no hay desconexión que pueda ser planteada. Entonces es eso, es saber que no solamente se trata de lo clásico, de lo que siempre decimos que hay que cuidar el corazón de estas maneras, sino que cuando hablamos de la mujer, estos son únicos, estas son condiciones que solo una mujer presenta y que también marcan su futuro cardiovascular. Fíjate, durante ese embarazo, lo estás diciendo, la parte emocional es tremenda. De hecho, a ver, bueno, todos los mitos que se mueven en función del embarazo. La mujer se pone más sensible, no quiere al esposo, no lo quiere ver, nos vemos cuando termine el embarazo, sí. Algo así. Y son parte de esos factores emocionales que afectan no solamente el sistema cardiovascular, sino evidentemente todo. Pero bueno, son parte, vienen en el paquete, digámoslo así. Es parte del proceso. Es parte de lo que se vive en el proceso, exactamente, sí. Hay que llevarlo hacia adelante. Ahora, este corazón, tú lo decías, es un solo corazón. Y ese corazón tiene que, durante el embarazo, hacer las funciones que venía haciendo con ese individuo, con la persona, su trabajo. Y ahora tiene que trabajar mucho más. Sí. ¿Qué le puede pasar a ese corazón en función de ese trabajo? Asumiendo cualquiera de estos factores de riesgo están en proceso, ¿no? Ok, bueno, una de las ya hablando de condiciones de enfermedad como tal, las complicaciones obstétricas asociadas a la cardiología, que no solo están afectando a nivel mundial, sino que en Venezuela también están generando una alta tasa de mortalidad materna, y que incluso son la causa número 1 de muerte materna hoy en día, son todos los problemas asociados a la presión arterial alta durante el embarazo. Bien sea esas mujeres que ya eran hipertensas y comienzan el embarazo, o las que durante el embarazo, sin haber presentado ningún tipo de presión arterial alta previa, desarrollan hipertensión durante el embarazo, que son casos que también pueden ocurrir. Estas son las principales causas, ¿ok? Los trastornos hipertensivos durante el embarazo. Y entre complicaciones que estos trastornos hipertensivos pueden documentar son los llamadas preeclampsias, que son esos casos en donde esa hipertensión se vuelve tan severa que se comporta, digamos, de alguna forma maligna, dañando de manera significativa, bien sea cerebro, riñón, pulmón, corazón, todos esos órganos vitales, ¿ok? Las pacientes que llegan a tener una alteración neurológica importante y convulsionan, que son las llamadas eclampsias, los síndromes de HELP, que son aquellos toques hepáticos importantes que generan un daño orgánico muy significativo en esas mujeres, e incluso los eventos cerebrovasculares hemorrágicos, los llamados SB hemorrágicos. Esas son las principales condiciones que pueden generar una alta tasa o un momento crítico de mal pronóstico para ese binomio, como llamamos nosotros, que es madre y bebé. Y donde ahí el equipo, digamos en este caso cardiobstétrico, el obstetra, el cardiólogo, el perinatólogo, etcétera, tienen que sentarse a ver qué podemos hacer para ayudar a mamá y para ayudar a bebé a atravesar ese proceso para que salga todo lo más exitoso posible, porque son situaciones bastante complejas. Sí, y como decíamos, generalmente estos pacientes, algunos ya llegan diagnosticados, diabético por ejemplo, una diabética llega diagnosticado y llega con su tratamiento, otros comienzan a aparecer esas patologías que venían ahí, venían en el paciente, pero el paciente nunca lo había diagnosticado, nunca había ido al médico, nunca había presentado algún tipo de síntoma, o lo había presentado y simplemente lo había normalizado, y bueno, esas cosas vienen allí para el proceso de gestación. Mira, vamos a hacer una pausa y regresamos con este interesante tema. Estamos hablando todo sobre el corazón de la mujer embarazada. Ustedes, si desean preguntar, 0412-421-941, 02 si están embarazadas, pueden preguntar lo que quieran, 0412-421-941, también lo pueden hacer a través del Instagram Live, que está abierto allí, y ahí pueden preguntar lo que desean. Así que bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con Así es la cosa. Terminemos con la duda. Pregunten, que el doctor responde.
ustedes preguntan, la doctora responde. A ver, 0412-421-941, 0412-421-941, para que tengan la oportunidad de comunicarse. Por aquí me preguntaban, ¿qué pasa con la embarazada después, o sea, la embarazada que tiene problemas cardíacos después del embarazo? No especifica cuál problema cardíaco, pero bueno, podemos hablar un poquito más bien de las cosas a nivel cardíaco durante y después del embarazo. Y bueno, cuando hablamos después del embarazo, es una de las etapas que a mí más me gusta. Hoy en día nosotros contemplamos en la cardiobstetricia 4 trimestres en lugar de 3. Y cuando hablamos de ese cuarto trimestre, hablamos justamente de las primeras 12 semanas después del parto. Porque en esas primeras 12 semanas el sistema cardiovascular de la mujer está como asimilando ese cambio de que ya no estamos embarazados y estamos tratando de volver a esa etapa previa. Y es justamente en esa etapa donde, por ejemplo, los problemas de hipertensión arterial que se documentaron durante el embarazo, que fueron de nueva aparición, podrían revertir, porque ciertamente es una posibilidad, como podrían permanecer y entonces cambiar ya no a ser un proceso de hipertensión gestacional o del embarazo, sino ya una hipertensión sistémica crónica como es la que comúnmente conocemos, pero que fue desencadenada a partir de una hipertensión gestacional, que es la gran diferencia aquí en todo esto. Eso en el caso de aquellas condiciones médicas que se manifestaron en el embarazo. Sin embargo, es importante destacar que durante ese posparto, durante esas primeras 12 semanas, también pueden aparecer condiciones cardiovasculares. Aquí no todo se trata de solamente mientras estoy embarazada. Y esa es la etapa donde mamá está más centrada, por supuesto, por instinto materno, en bebé, en todas las cosas que implican ahora la maternidad, en satisfacer las necesidades de bebé, y nos olvidamos un poquito de cómo nos estamos sintiendo nosotras, no hemos dormido bien. O lo pasa a segundo plano. Exacto, estamos como priorizando lo que para nosotras ahorita es nuestra prioridad. Y empiezan a sentir muchas cosas, el cuerpo, el volumen sanguíneo, ese volumen sanguíneo que dijimos al principio que se duplicó, está tratando de volver a su nivel original, y eso también puede generar manifestaciones cardiovasculares. Hay pacientes que desarrollan insuficiencias cardíacas, fallas cardíacas muy severas, muy significativas durante el posparto, como lo que llamamos nosotros las miocardiopatías periparto. Son pacientes que durante esa etapa del posparto empiezan a estar muy cansadas, se les hinchan las piernas, sienten que al estar acostadas no pueden respirar bien y se tienen que sentar. Y generalmente lo lamentable de todo esto es que lo dejamos pasar porque esto se me va a quitar, porque esto debe ser porque no he dormido bien, porque estoy trasnochada, porque estoy estresada. Y quizás cuando llegamos a buscar ayuda o a pedir la opinión del médico, hay muchas cosas que ya no podemos evitar, no podemos revertir. Entonces siempre es importante que aquellas que ya tuvieron alguna condición cardiovascular durante el embarazo recuerden que no todo termina con el parto, ¿ok? Sí. El proceso sigue, la historia sigue, el posparto es importante. No quiere decir que si tu hipertensión fue durante el embarazo, apenas deja luz se te va a quitar. A veces tarda, a veces inmediato, a veces tarda 7 días, a veces tarda esas 12 semanas, a veces tarda un poquito más. Lo importante es que sepan que existen especialistas médicos, existen médicos, bien sea de la mano de su obstetra, del mismo pediatra, que muchas veces lo que si no se nos olvida es ir a llevar al bebé a ponerle las primeras vacunas. ¿Okay? Quiero decir que así como se preocupa por el bebé, porque evidentemente el instinto maternal y de ambos padres de buscar la ayuda para la vacuna, estar al día con todo eso, y ahí en ese proceso se va dejando la madre, ¿no? Porque lo menos que hace es ir al médico, quizás vaya al ginecobstetra, porque bueno... la primera consulta después del parto, la habitual, no, exacto, sí. Probablemente en ese momento la diga que está muy bien, su evolución fue muy bien, digamos, ese útero está mejor, le da las recomendaciones de rigor, pero de ahí no hay más chequeo. No hay mayor seguimiento, exactamente. Y no hay seguimiento. Y tú lo decías, peor aún, si hubo una condición cardiovascular durante, digamos, el proceso gestante, ¿no? Sí, yo siempre les recomiendo a mis pacientes, incluso muchas veces llegan solo como una valoración preoperatoria, porque los cardiólogos hacemos muchas preoperatorias y la de cesárea es una de las más comunes, ¿no? Y yo quizás soy un poquito más extensa en mis preoperatorias porque siempre pregunto todas estas cosas como que, mamá, ¿cómo estuvo este embarazo? ¿Tomaste aspirina? A veces ellas recibieron aspirina y no estuvieron muy claras de por qué, o aunque parezca increíble, pueden haber presentado hipertensión gestacional, están medicadas y no lo han asimilado.
Te dicen, sí, yo estoy tomando, ejemplo, nifedipina, pero yo no soy hipertensa. Entonces, esos son momentos valiosos para ayudarlas a reforzar el conocimiento de qué pasó y cómo deben proceder después de que den a luz. Yo siempre les coloco en las recomendaciones tratar de asistir a una consulta cardiológica control, si es posible los primeros 7 días, sino al menos durante el primer mes, porque es como la etapa crítica, donde las cosas cardiovasculares pueden manifestarse con mayor impacto, ¿no? Entonces lo importante es eso, pues que desde nosotros, desde el lugar de nosotros como médicos, cardiólogos, ginecobstetras, pediatras, etcétera, tanto aquellas otras mujeres o personal, o sea, o ciudadanos normales que puedan tener una mujer con estas características a su alrededor, le digan, ¿tú no has pensado que de repente sería bueno irte a chequear como para verificar que todo esté bien, para prevenir, que siempre al final va a ser lo más importante? Empezando por el esposo, ¿verdad? Que la lleve. Bueno, yo he tenido parejas que el esposo casi que sabe más del embarazo que la misma mamá. De verdad que hay papás que son espectaculares, hay otros que se me sienten más que todo temerosos, por supuesto, de la situación, pero bueno, para eso estamos nosotros, para hacerlos sentir acompañados, claro, pues, y que sientan ese respaldo. Claro, hay una nómina que me enviaste que me encantó, Dani, que es donde aparece la menopausia, donde aparece la etapa del embarazo. Si la podemos ubicar por ahí, será chévere, porque nos permite, digamos, visualizar las diferentes etapas por las cuales pasa una mujer y los diferentes cuidados que allí debe tener, ¿no? Y las cosas que pueden arriesgarse como tal. Vamos a ver si la tenemos. Esa. ¿Es segura? Esa misma. Bueno, podemos hablar utilizándola a ella, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es como yo les decía, la etapa... tú lo comentabas al principio, el enfoque de la cardioobstetricia, a pesar de que dice obstetricia, es preconcepcional, antes del embarazo, durante el embarazo y después. Y la etapa preconcepcional es muy importante porque realmente se debería contemplar así como ese chequeo ginecológico básico de la mujer cuando comienza su etapa menstrual, cuando comienza su vida reproductiva como tal, y que en eso, por lo tanto, puede presentarse síntomas cardiovasculares, repito, como palpitaciones, cansancio, o incluso esas mujeres que alguna vez cuando eran niñas y iban al pediatra, el pediatra les dijo a su mamá o a su papá, tiene un soplo. Entonces, también pasa mucho que incluso en la actualidad las cardiopatías congénitas, que son esos defectos cardíacos que tenemos desde que nacemos, están alcanzando cada vez más etapas adultas. Es decir, es más común como hoy en día los adultos con cardiopatías congénitas, con problemas en su corazón desde que nacieron, llegan a una etapa adulta sin saberlo, ¿ok? Porque hay problemas en el corazón que nos generan mayores síntomas y que se nos pasan por alto, y que si no es porque llegamos a una valoración preoperatoria o porque nos pasa alguna eventualidad mayor que un cardiólogo se topa con nosotros y nos hace un ecocardiograma, no nos enteramos. Entonces, yo le hago siempre la invitación a todos los demás médicos o también de todos los niveles de salud, porque desde que estamos estudiando medicina aprendemos a ocultar cuáles son los soplos cardíacos, cómo puede ser normal, y cuando digo, bueno, no sé por qué no sé qué tipo de soplo es, pero no me parece un soplo del todo inocente, como dicen comúnmente, ¿no? Entonces, antes de quedarnos con la duda, antes de pensar que no, eso debe ser inocente, tomarnos el momento, el espacio para tener esa evaluación control, porque ciertamente si hay una condición cardiovascular, son pocas las enfermedades cardiovasculares que contraindican en absoluto el embarazo. Y por lo tanto, todas aquellas que la lista es larga, en donde sí lo puedes atravesar, lo que sí tienen es como una lista de cuidados que debemos tomar en cuenta para que ese embarazo sea lo más inocuo o que salga lo mejor posible, tanto para mamá como para bebé. A ver, te voy a hacer una pregunta, quizás no lo tengas en números, pero sí es interesante saber. ¿Qué es lo más frecuente o las cosas más frecuentes que encuentra el cardiólogo cuando justamente va a hacer una valoración cardiovascular a una paciente gestante, por ejemplo, que va a cesárea? Y le va a hacer su valoración y ahí encuentra cosas sumamente productivas para lo que viene de ahora en adelante, porque bueno, ya está montada la cesárea, ¿no? Pero es interesante saber un poco. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho revisar más allá de los laboratorios básicos que le piden a cualquier paciente para una preoperatoria, cómo se comportó su perfil de lípidos. Okay. Colesterol, triglicéridos, LDL, porque a nosotros los cardiólogos nos apasiona mucho este tema de las grasas en la sangre, de los valores de colesterol, triglicéridos y LDL. Es importante saber que durante el embarazo esos valores aumentan, esos valores sobrepasan los márgenes de normalidad que nosotros aplicamos en cualquier otro paciente que sea hombre o mujer no embarazada.
Hay pacientes que incluso llegan un poco angustiadas y me dicen así como que, doctora, aprovechando, míreme estos valores, a mí me mandaron omega 3, pero a mí me preocupa porque yo sé que el colesterol alto es malo, todo lo demás. Y es importante explicarles que hay puntos de corte diferentes, que esa elevación es normal y es necesaria por cosas tan puntuales como la producción de la leche materna, ¿ok? Que es otro tema que me encanta muchísimo, porque aprovechando la oportunidad, las mujeres deben saber que la lactancia materna no solo es buena para bebé, sino también para mamá. La lactancia materna es un factor de protección cardiovascular. Las mujeres que logran cumplir periodos de lactancia materna mayor a 6 meses o al menos mayores a 1 año tienen una probabilidad muchísimo menor de desarrollar problemas de colesterol, triglicéridos, etcétera, de diabetes a largo plazo que aquellas que sí que también presentaron estos valores aumentados y que no pudieron lactar por causas mayores, ¿no? Y yo siempre me tomo 5 minutos de ese momento de la preoperatoria para decirle eso a las pacientes, y es uno de los feedback más bonitos que he tenido porque todas me dicen, doctora, nadie me lo había dicho. Y hay mujeres que ciertamente transitan etapas complejas, un poco traumáticas durante la lactancia, porque a veces puede ser un proceso bastante complejo, pero eso las motiva y les da como una razón más para volverlo a intentar, ¿no? Entonces, eso es bonito. También lo que les decía antes de la aspirina, yo me tomo como un apartado dentro de la historia, recibió o no recibió aspirina, exactamente. Porque a veces la reciben solo porque la obstetra consiguió algo importante que quiso prevenir, pero no hizo la complicación, ¿ok? Como hay otros que sí, efectivamente, tuvo hipertensión, le colocaron su aspirina. La aspirina es una de las cosas que más podemos hacer, cumplir o medicar para reducir la probabilidad de esas preeclampsias que estábamos diciendo anteriormente. Y bueno, también digamos dentro de los hallazgos de los laboratorios que pedimos, que obviamente está el electrocardiograma, ¿ok? Que eso es básico para nosotros. Ya en esas etapas finales del embarazo siempre la frecuencia cardíaca es un poquito alta, es normal, ¿ok? El comportamiento hormonal y ese corazón comandando todo lo más que puede para finalizar ese embarazo siempre hace que la frecuencia suba un poco, y es otra de las cosas que las pacientes siempre llegan como con duda. Doctora, yo me siento un poquito más taquicárdica, ¿cómo vio el electro? No hay paciente que vaya a la consulta del cardiólogo y no te pregunte cómo está mi electro. Entonces, bueno, son puntos que también siempre son interesantes de aclarar o de conversar con las pacientes para que ellas también se vayan con algo nuevo dentro del aprendizaje que pueden optar pues en ese momento. Así es. Al regreso vamos a hacer un poco de conclusión sobre el tema y pues orientarlos a todos ustedes, y vamos a ver esa parte interesante que es tener el aprendizaje de poder controlar a estas pacientes durante el embarazo, y las que pues después por fortuna se pueden ver con el cardiólogo y pueden hacer el seguimiento. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos acá a Así es la cosa. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces? ¿Cómo es la cosa? ¿Y cómo es la cosa? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a la doctora Adriana Mogollón. Estamos hablando de cuidados del corazón en la mujer embarazada, ¿ok? Nos hemos paseado evidentemente por el embarazo, pero también nos hemos ido un poquito más allá después del embarazo y antes del embarazo, ¿no? Pero bueno, en esta parte que siempre es muy interesante y donde nos dirigimos un poco a estos pacientes, uno, que deseen estar embarazadas, dos, que están embarazadas en este momento, tres, que acaban de dar a luz, a tener una cesárea, puede ser un parto natural, lo que sea, y que tienen el posparto muy reciente. Entonces, bueno, digamos que todas están allí en diferentes momentos, pero todas necesitan de esta conversación, ¿no? Sí, yo creo que para dar un mensaje especial a cada una de las etapas, como estamos conversando, como a mí siempre me gusta comenzar, querida mujer, porque lo importante es eso, que las mujeres primeramente emocionalmente, ya lo dijimos, se sientan queridas, se sientan estables, ¿ok? En todas las etapas, ¿sí?
desde antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Porque entonces después del embarazo, incluso años después, llega la muy temida menopausia y empezamos a tener mil emociones otra vez. Y ciertamente esta es una etapa donde también la cardiobstetricia tiene cierto enfoque, ¿ok? Porque sí, es una etapa donde los cambios hormonales que atraviesa la mujer allí generan cierto riesgo cardiovascular, ¿ok? Entonces, la etapa emocional desde el primer momento de tu vida es elemental, ¿ok? Hacer actividad física, hacer ejercicio, buscar llenar nuestra vida de cosas que nos nutran, ¿ok? Internamente es elemental para atravesar todas estas etapas, incluso durante el embarazo, porque el ejercicio también se puede hacer durante el embarazo, pero de manera adaptada. Más allá de eso, pues si en cualquier momento eres una muchacha joven o incluso eres una mamá de una niña o un papá de una niña que a veces tiene el corazoncito acelerado o el pediatra le dijo alguna vez que ha tenido un soplo, que le escuchó un soplo, acudir a una consulta cardiovascular de chequeo preventiva, no simplemente pensar que tengo que ir al cardiólogo cuando se sospecha que tengo realmente ya una enfermedad importante porque me siento lo suficientemente mal como para ir. Es totalmente válido, es valioso poder tener esos momentos de hacerse un control preventivo. Si en algún momento has ido al ginecólogo y te dijeron que tienes ovarios poliquísticos o sufres de alguna enfermedad tiroidea, que es muy común y que también está muy relacionado con síntomas cardiovasculares como el cansancio, las palpitaciones. Y por supuesto, si deseas ese embarazo, si estás buscando quedar embarazada, siempre es oportuno que dentro de esa consulta que también es importante tener, que es la de la planificación familiar, ¿ok? Para atravesar ese proceso de inicio del embarazo lo más saludable posible. Si deseas también tener como un chequeo para verificar que tu corazón de mamá está en buenas condiciones para iniciar ese embarazo, pues también es totalmente válido, ¿ok? Ya durante el embarazo, pues todo va a depender de cómo te vayas sintiendo. Hay síntomas que son muy propios del embarazo, que también pueden o no decir que hay una condición cardiovascular. Tu obstetra siempre va a ser tu mano derecha, tu primera persona de confianza, quien te va a ayudar también como a dilucidar un poquito si puede ser o no algo esperable en el embarazo. Igual las puertas siempre están abiertas para descartar, para hacer ese ecocardiograma, para verificar que ese corazoncito esté bien, que no haya ninguna alteración en su estructura desde el nacimiento, que no lo sabíamos. Los otros métodos también pues nos aportan mucha información, los mapas para evaluar mejor esos patrones de presión arterial y elegir adecuadamente cuál es el mejor esquema de tratamiento para esas mamás. Y incluso para dilucidar o tratar de llegar a un convenio de cuándo sería el momento más oportuno para finalizar ese embarazo. A cuántas semanas de gestación vamos a llevar ese embarazo, porque a veces es complejo cuando tenemos pacientes que tienen hipertensiones bastante significativas, otras condiciones severas, y decimos, wow, quiero llevarla a término, quiero tratar de llegar a las 39 semanas, pero no sabemos si vamos a poder hacerlo, porque nos ponemos más en riesgo. Entonces, poder tener un equipo médico que nos ayude a tomar esas decisiones, bien sea nosotros desde nuestro punto de vista médico como también de las pacientes, siempre ayuda a suavizar, a facilitar este proceso. Y una vez que el embarazo termina, pues igualmente tratar de no olvidar si tuviste problemas de hipertensión durante el embarazo, seguir midiendo tu presión arterial. Si ya deberías tener al menos un tensiómetro en casa, siempre se los recomiendo a las pacientes, continuar esas mediciones para vigilar que el tratamiento que tuviste antes todavía esté ejerciendo el mismo efecto protector en esa etapa del embarazo, porque, vuelvo y repito, eres otra mujer. Durante el posparto eres otra mujer. Entonces puede ser que ese tratamiento que te cayó perfecto en el embarazo ahorita no tenga el mismo comportamiento o la misma eficacia. E igualmente, si no tuviste nada, el embarazo fue maravilloso, todo salió perfecto, no tuviste ni siquiera náuseas, pero en el posparto están apareciendo otros síntomas, también es oportuno que vayas a un chequeo cardiovascular, porque sí hay condiciones que pueden presentarse en el posparto. Y si tus embarazos fueron hace muchos años o nunca estuviste embarazada, que también es válido, ¿ok? Y estás en cualquier etapa de tu vida y sientes cualquiera de estos síntomas, o estás atravesando esa menopausia y no sabemos si lo que estamos sintiendo es propio de la menopausia o es que me está pasando algo más, también es totalmente válido pues que vayan a hacerse su chequeo para poder mejorar cualquier factor de riesgo, optimizar esas condiciones y que cada etapa de la vida pues transite de la mejor manera posible. Yo siento que no hay nada más sabroso que planificar un embarazo y estar tranquilo de parte en parte, porque bueno, no solamente de la mujer, pero en este caso estamos hablando de la mujer por el tema del corazón durante el embarazo, pero
pero llegar a una relación, llegar a una oportunidad de tratar de tener un bebé y que ambos los padres estén sanos, pues sería lo ideal. Totalmente. Pero ¿cómo lo sabemos? Pues no lo sabemos si no nos chequeamos y tenemos ahí pues, como la tranquilidad, ¿no? Y durante eso nos permite también como una especie de marcador, ¿no? Me hice una valoración, así estamos, vamos a ver cómo nos comportamos en los 4 Si en algún momento hay un deterioro significativo, siempre es muy valioso decir, wow, pero es que no estaba así. A los 3 meses estaba perfecto, entonces esto tiene que ser nuevo, esto está pasando de tal momento para acá. Entonces sí, de toda información que se tenga de expediente siempre va a ser valiosa. Buenísimo, buenísimo. Ariana, por favor, nos preguntaron por aquí ¿dónde veías a tus formas de contactarme. Sí, bueno, en la ciudad de Barquisimeto pueden ubicarme en la clínica San Francisco, estoy también en el Centro Comercial Ciudad Crepuscular en el 3er nivel y en Nueva Segovia en el Instituto Nuevo Medcon que queda cerca del área de... estamos cerquita aquí. Sí, de esta misma zona de acá. En Cabudare me pueden ubicar en el Hospital Internacional y bueno, a través de mi número de contacto donde pueden comunicarse directamente conmigo para aclarar cualquier otra duda que hoy no hayamos podido responder. Por mi número de WhatsApp 0412-297-4344 y siempre estoy tratando de mantenerme cercana a mis pacientes, no pacientes y seguidores a través de mi cuenta de Instagram que es Cardio Adri, como se escucha, Cardio Adri, todo unido, todo pegadito y bueno, por ahí también podemos seguir conversando y hablando de cualquier otro tema interesante. Además es súper sencillo porque Cardio de Adri. Sí, está muy básico. Dale. Fácil de recordar. Y que lo pudiste conseguir. Ah, sí, Porque también. Corrí con la suerte. Unos cuantos millones de personas que pensaron eso igual que tú, pero bueno, te le adelantaste. Gracias a Dios, sí. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, buenísimo. Esperamos que no sea la última, por supuesto. Claro que sí, encantada de acompañarlos siempre. Y ustedes, pues, por supuesto, que hayan aprovechado toda esa buena información, esta conversación que siempre la buscamos que sea así, pues entretenida, educativa y que ustedes la puedan aprovechar en casa, ¿ok? 0412-421-941 siempre queda la orden por allí. Cualquier pregunta que llegue por ahí se la hacemos llegar a la doctora Adriana y ella con gusto pues les puede aclarar cualquier situación a ella. Así que bueno, un abrazo, pásenla muy bien, ¿ok? Y nos vemos en el próximo. Así es la cosa. Chao. Hey.